Te vuelvo y te dejo, esto es... Me acerco y a la misma vez me alejo. Me miro al espejo y me pregunto cómo es que esta vida la manejo. Tú has sido bueno, Dios, yo no me quejo. Soy yo mismo que cuando te busco te vuelvo y te dejo, esto es complejo. Yo sé que buscarte es un requisito, pero esto de ignorarte casi siempre lo repito. Yo sé que tú eres Dios, soy yo el que de ti necesito. La culpa no es tuya, la culpa es mía, yo lo admito, yeah. Siempre te llamo y tú al rescate me sacas del boquete y no permites que cometa un disparate. No puedo escaparme de tu amor por más que trate, pero en la mente tengo un pensamiento que combate, yeah. Yo no soy digno de tu amor, tampoco tu favor, pero sin ti yo no tengo color. De mis días, Señor, tú eres el sol. Tú eres el único que puede quitarme el dolor. Pero vuelvo a lo mismo, cuando pensé que le cogí el ritmo. Vuelvo y me alejo por culpa de mi egoísmo. Hazme volver a tus brazos. Es el único lugar donde yo nunca me disfrazo. Oh, Jesús, ven y cambia mi interior. Cambia todo lo que soy. Jesús, ven y cambia mi interior. Yeah, yeah. Perdón por todas las veces que te dije que te amo, pero no te lo mostré con mis acciones. Sé que ya casi ni hablamos. Perdón porque las malas solamente es que te clamo, y cuando estoy en medio del problema es que te llamo. Yeah, perdón porque guardé la Biblia en la gaveta y solo le doy uso cuando la cosa se aprieta. Perdón si solo oro por buscar un beneficio. Perdóname si ya no sé ni valorar tu sacrificio. Yeah, perdón si tengo tu palabra como adorno, sabiendo que ella es la única que me cambia el entorno. Perdón si solo te llamé estando en el horno. Me has dado tanto sin merecerlo que me abochorno, Dios. Y te pido que me perdones por ser tan inconsistente, por buscarte por ratitos y no hacerlo tan frecuente. Unos días doy todo, pero vuelve y no se siente. Pero aquí estoy, Señor, ya quiero serte transparente. Y necesito que me ayude. Y yo sé que tú necesitas que mi corazón en ti no dude. Pero aquí vuelvo porque mi alma a ti siempre es que acude. Señor, lejos de ti sabes que nunca pude. Oh, Jesús, ven y cambia mi interior. Cambia todo lo que soy. Jesús, ven y cambia mi interior. Señor, cámbiame el corazón, Jesús. Ven y límpiame, Señor. Mi Dios, Hola, Vane, buenas noches, ¿cómo estás? mi Dios, Jesús. Hola a todos los que se van sumando, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy bien. Hola Cere, hola Vane, hola Yaifer, los que se van sumando. Muy pero buenas noches. ¿Sabes todas las maravillas de Cristo? Hola Juani, buenas noches. Más de lo que busqué, más de
amigo Barriets. Hola Barriets y hola Fer, obviamente. Muy buenas noches a todos los que van llegando, gracias de verdad, los que van compartiendo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí, por unirse. Hola, a ver a los que voy viendo. ¿Cómo dejas el pecado? ¿Cómo tener la fuerza? ¿O qué te ayuda a no pecar? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos a arrancar del principio. Hola, Vane, bien vos, todo tranquilo, gracias a Dios, acá feliz porque a pesar de que los días a veces son difíciles, yo creo que Dios prepara todas las cosas y hoy estamos juntos nuevamente con ustedes. En algún momento se había complicado el día, pero bueno, Dios sabe dar nuevas salidas, ¿no? A cuando uno se encuentra mal. Voy a empezar con un poquito de música para mi amigo Jair y Fer, que yo sé que les gusta esta onda. Nunca piden nada ellos, son mis amigos y la mayoría lo sabe. Ellos siempre están ahí y nunca piden nada, así que le voy a regalar esta versión de Rodrigo Tapari, la adoración. Y claro, cómo no, para todos los que se están prendiendo también. Los que pueden ir dando tap a la pantalla, se los agradecería muchísimo. Como digo, cada live ayudan a que aquellas personas que por ahí no tienen, a las personas que por ahí no tienen TikTok y tienen que estar dependiendo del video del otro día de YouTube, el que cargo en YouTube, ¿sí? Entonces es como que si podríamos compartir y también seguirme en ¿cómo se dice? En YouTube, les agradecería mucho. Bueno, vamos a saludar. Bienvenida Vane, bienvenida, bueno, está por acá, bueno, Héctor Antonio, Fabio Ojeda, Alexa, gente que quizás fue pasando, pero los saludos igual. Patri Iturria, bienvenida, gracias por dar el gusto al live. Cande Belén, bueno, vamos a hablar después, también un poquito de eso. Debbie, bienvenida. ¿Quién más estamos por ahí? Vayan levantando la manito, los que están por ahí. Nau Peto, ¿qué haces, Nau? Buenas noches, gracias también por estar.
Gracias, Vane, por compartir. More, ¿dónde soy? Soy de Macachín, La Pampa, ¿sí? Un pueblito cerca de Santa Rosa, la capital, obviamente, a 120 kilómetros aproximadamente. Flor, amiga, ¿qué haces? Buenas noches nuevamente. Ya estás siendo habitué cada jueves. Por favor, le pueden dar tap tap a la pantalla, se los agradecería muchísimo. Iva 0608, buenas noches, gracias por darle me gusta. A los que puedan dar tap tap, compartir. Hoy no van a estar nuestros moderadores de Fede y de Pame seguramente, pero bueno, los vamos a extrañar hoy, pero bueno, mañana seguramente puedan ver el live. Ahí estábamos compartiendo algo de Rodri Tapari, sí, de adoración. Sin yo merecerlo, sin yo... Y bueno, pronto nos vamos a abocar a lo que es la reflexión que estuve preparando de la tarde, que espero que sea de mucha bendición. Bueno, quiero volver a Cande, que no sé si aún está ahí o no, pero me pregunta a Cande, ¿cómo dejas el pecado? ¿Cómo tenés la fuerza? ¿O qué te ayuda a no pecar? Bueno, yo creo que literalmente el pecado está siempre. No es algo que uno pueda dejar por sí mismo. Creo que todo tiempo, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay tal cosa como que yo soy santo o yo me salvo. A ver esta luz. Ahí está, no la entiendo mucho. Como que yo con mi fuerza, como me preguntaba ahí Cande, muy buena pregunta, puedo hacer para no pecar. No, realmente todos los días pecamos, todos los días cometemos errores. Y Jesús nos llamó a no a ser perfectos, sino a ser de un corazón sencillo y humilde y reconocer que realmente necesitamos. Lo único que te puedo decir de mi postura es que lo que te pueda estar perjudicando, lo que te pueda estar haciendo justamente, entre comillas, pecar, que se le puede decir así, se lo entregues a Dios y bueno, y busques gente por ahí para poder hablar, conversar. Yo creo que una de las grandes llaves de los misterios para poder salir adelante en la vida y en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito del pecado o no pecado, sino en un mal pensamiento, en una depresión o que fuera, es poder hablar. Y hablando se pueden empezar a solucionar bastantes cosas, ¿sí? Buenas noches, Amalia. Buenas noches, Raúl. Amigo, buenas noches. Tarde pero seguro. Hace un ratito arrancamos. Tener un hijo y hacer un live a veces no es compatible. Dai, calculo que andás por ahí. Buenas noches. Iba 0608, Ivana, supongo que te llamás. Dice, nuestra debilidad es hace fuerte. Claro, tal cual. En nuestra debilidad es donde el señorío de Cristo se fortalece. Él dice, bástate en mi gracia, creo que dice a Jeremías, que yo me fortalezco en tu debilidad. Una promesa, una palabra, el Señor mismo hablando en primera persona. Tremenda, tremenda. Si quieren abrir debate, quieren intercambiar opiniones, yo agradecidísimo y con mucha humildad los leo y si puedo aportar algo, cómo no. Vamos a seguir escuchando un poquito de Rodri Tapari hasta que se acerquen algunos más. Los que puedan ir, como digo, dando tap tap y compartiendo por ahí. Este live, como siempre digo, puede ser de bendición y por ahí alguien lo está necesitando hoy y aunque no nos digan, el corazón solo lo conoce Dios. Quizás hay personas allá afuera que están pasando situaciones y no se animan a hablar con alguien y no se animan a interactuar, pero a veces las cosas llegan a través de la música, a través de un live, a través de un mensaje de aliento y nunca está de más hacerle bien a los demás, valga la redundancia. Así que dejo un poquito ahí a Rodri Tapari para los chicos, mientras podemos ir compartiendo, dando tap tap, vamos preparándonos luego para la reflexión. Actualmente 1 de cada 7 es latinoamericano. Impresionante. Dice así. Al estar ante tu majestad, tu belleza inigualable,
palabra siempre faltará. Es tu gloria inexplicable. A la luz de tu inmensidad, es tan poco lo que he visto. En expectativa y humildad, una sola cosa pido. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Yo quiero probar y verte. Jesús, quiero conocerte. Yo quiero probar y verte. Solo a ti, Jesús. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Y yo, sea la gloria y la honra para ti, amado Dios. Bueno, ahí estábamos escuchándolo. Sé que hay gente acá en el chat diciendo que Esta adoración es que de Rodrigo Tapari, que todo el mundo lo conoce y que ha volcado su fe a Dios, no a una religión, no a una iglesia, no a un lugar ni a unas paredes, sino a la persona de Jesucristo, que es lo que siempre remarco en los live, que muchas veces la gente piensa que Dios es sinónimo de religión y no es así. No es así.
que muchas veces las personas hagan de Dios un uso o hagan un beneficio propio, no quiere decir que esa sea la verdad absoluta. ¿Sí? Jesucristo dice la palabra que no tenía donde reposar su cabeza cuando estaba en la tierra, mucho y menos no tenía una casa, nada. Entonces Jesús está en nuestro corazón, Jesús está en una oración, Jesús está en la mirada de un niño, está en el favor a un desconocido. Ese es el Jesús que hablamos y que cantamos y que le damos gracias por la vida y por todo lo que nos ayuda aún en nuestras debilidades, como decía ahí Iva, que Él se hacía fuerte en nuestras debilidades. Entonces yo creo que está bueno empezar en este tiempo a destruir y a derribar conceptos erróneos, los cuales han hecho que la gente, yo creo que la religión ha hecho que la gente se aleje de Jesús, que no llegue a tener el beneficio de la duda ni a conocerlo, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito más a Rodrigo Tapari, y luego vamos a ir a la reflexión. Hola Rosita, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Aldi, Aldana Torres también. Buenas noches. Hola Dani, buenas noches. Los que se van uniendo, pero muy buenas noches. Gracias, sí, por tomarte este tiempo para usted, el cual vamos a reflexionar. Te traigo una historia muy bonita, muy particular, en la cual creo que nos va a llegar a nuestros corazones. Mientras tanto, le pido si pueden seguir compartiendo el video, dando tap a la pantalla. Cuanto más tap tengamos, vamos a tener más repercusión y vamos a poder llegar a algunos. O si sentís que hay alguien que hoy necesita una ayuda, una escucha o una palabra de motivación, que le puedas compartir este video. Hacelo como si alguien hoy se acordara de vos, hacelo por los demás. Hola Rusita, buenas noches, que Dios te bendiga mucho. Gracias Vane por compartir, gracias Rusi por compartir, gracias. La verdad que no importa el número, sino que hay mucha gente que necesita, y a veces uno parece que queda colgado, ¿no? Y no recuerda, pero es un buen momento para compartir. Amigo, buenas noches, que sean ricos y que tengan un descanso reparador. ¿Sí? Escuchamos un poquitito más a Tapari, a Rodrigo Tapari, que es dedicado para mi amigo mi amiga Fer y Jair. Si alguien quiere alguna canción más por ahí para después de la reflexión, puede escribirlo acá. Así que nada, escuchamos un poquitito más y ya rápido vamos a la reflexión. Gracias por los tap-taps, de verdad. Suena Rodrigo Tapari. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y Rodrigo, ¿vos sabías que si te dedicas a hacer heavy metal tendrías la mejor voz de heavy metal? ¿Te diste cuenta de eso? Gracias. ¿Lo probaste una vez? Por ahí pasa esa muletilla de un programa, porque claro, es en vivo. Y bueno, vamos preparando. Necesito a 2 personas de los que estamos acá que me pongan un dedo o un estoy listo, estoy lista,
para arrancar a hacer la reflexión de hoy. Con que me pongan un dedito para arriba o estoy listo, estoy lista, vamos a ir arrancando la reflexión. ¿Qué les parece? ¿Cómo pudiste mirarlo mejor si en mi vida nada era bueno? Comparaciones yo he tenido y errores que yo he cometido, avergonzado. Hasta ahora Vane, ¿eh? Ah, mi amigo Jair también no me deja pata. ¿Alguien más se anima? ¿Un dedito? Es como para interactuar un poco, no se asusten. No, nadie va a pedir nada. Gracias por seguir dando tap tap. Gracias. En el video anterior, en el live anterior, llegamos a 32.000, si no me equivoco. Así que estamos ahora un poquito lejos, pero tenemos fe que a medida de la reflexión podemos ir llegando a más. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿sí? Buenas noches a los que se van sumando. Muy buenas noches a aquellos que se van sumando al live de esta noche. Sí, Cucho Coria, buenas noches. Tenemos otro tipo de instrumental, ¿sí? Para que se han dado cuenta. Un poquito más de cuerdas. Amiga querida, buenas noches. Agui de México, una vieja amiga de por aquellas tierras, bienvenida a este live, espero que sea de mucha bendición para vos. Pedro Tello, buenas noches también para vos. Muy buenas noches para todos los que se van sumando a poquito. Y a los que ya están también, gracias por cada jueves acompañarnos, ¿sí? Por cada jueves tomarse un tiempo para ustedes, como siempre digo, para reflexionar y hacer una introspectiva también de cada uno de nosotros. Vamos. Acompáñenme. Juliana nació en un pequeño pueblo, donde las tardes transcurrían despacio, y el sonido más común era de las máquinas del taller de su papá. Mientras otros chicos iban a jugar, ella prefería quedarse ordenando herramientas y viendo en silencio cómo a través del trabajo de su papá, otras personas recibían algo útil. Sin saberlo, no estaba aprendiendo solamente un oficio, estaba aprendiendo a vivir. En ese pequeño taller descubrió que la disciplina vale más que la comodidad, que la humildad. Abre puertas y que el trabajo hecho con amor deja huellas que el tiempo nunca borra.
Con los años llegó el momento de dejar su pueblo para ir a estudiar. No fue un camino fácil. La ciudad era desconocida. El dinero apenas alcanzaba. Y hubo días y hasta noches en las que el cansancio y la incertidumbre parecían mucho más fuertes que sus propios sueños. Más de una vez pensó en rendirse, pero cada vez que la vida se ponía difícil, recordaba el taller de su papá, recordaba su paciencia, su ejemplo y esa forma tan silenciosa de enseñar sin grandes discursos. Entonces entendía que llevaba dentro un arma que nadie podía quitarle. El amor, la constancia, la disciplina y los valores que habían sido sembrados en su corazón desde que era una niña. Con esa fuerza siguió adelante. Terminó sus estudios, formó una hermosa familia y con mucho esfuerzo pudo darles a sus hijos una vida mejor de la que ella había tenido. También pudo devolverles a sus padres parte de todo lo que ellos le habían dado, convirtiéndose en el orgullo de quienes un día le enseñaron que las mayores victorias nacen de las pequeñas acciones repetidas con amor. Con el paso de los años, comprendió algo que nunca olvidaría. El mayor legado de su padre no habían sido las herramientas ni el taller, ni siquiera los zapatos que fabricaba. Había sido algo mucho más profundo. Le había enseñado una manera de enfrentar la vida. Porque hay herencias que se pueden tocar y otras que se llevan solo en el corazón. Y son esas las que cuando todo parece derrumbarse, nos mantienen de pie. Qué preciosa esta historia de Juliana. Juliana, una chica como cualquier otra, que vivía en un pueblo muy chiquitito, muy pequeño, donde su vida era la rutina de estar en el trabajo con su padre. Probablemente de pequeña de estudiar, de prepararse, de ayudar quizás con los quehaceres de la casa a su madre. Pero su debilidad nos narra que era estar cerca del padre. Probablemente el principio haya sido por interés, ¿no? De ¿qué hará mi papá en el taller? ¿Cómo manejará su pequeña empresa o pyme? Hasta que de pronto se encuentra con él. Y no solamente se encuentra observando, sino que pasa el tiempo y se narra que ella empieza a trabajar a la par de su padre, de su papá, absorbiendo las técnicas. Y que aunque dice que aunque muchos chicos preferían irse a jugar seguramente a la calle, a los juegos de los niños de su edad, ella dice que prefería quedarse ordenando herramientas y viendo en silencio cómo a través del trabajo de su papá ofrecía cosas útiles a otras personas.
De pronto Juliana se encuentra en un mundo, se podríamos decir, de adultos, pero el cual no le desagrada, es el mundo que ella elige, el mundo cerca de papá, el mundo de la seguridad, el mundo donde se siente en su lugar seguro, el cual termina cambiando de hecho por la vida de infantil, de jugar. Dice la historia que sin saberlo, ella no estaba solamente aprendiendo un oficio, estaba aprendiendo a vivir, estaba aprendiendo muchas cosas que luego vemos que fueron muy necesarias, que fueron muy provechosas para su vida en su adultez. La historia sigue diciendo que en ese pequeño lugar ella pudo descubrir lo que es la humildad, que aún es más que la comodidad, porque la humildad le abrió las puertas de trabajo, pero que la humildad sin amor no iba a poder dejar huellas. En cambio, la humildad con amor sí puede dejar huellas que el tiempo jamás puede borrar. Con los años, obviamente, siguió su vida y llegó el momento, como cada adolescente, de emprender su propio vuelo. Juliana llegó el día en que tuvo que dejar su pueblo, dice la historia, para irse a estudiar. Y claro, no fue un camino fácil porque salía de su lugar de confort, salía del ala de papá y probablemente del cariño de mamá y sus hermanos. Pero aún así dice la historia que ella lo intentó. Ella tomó la decisión y lo hizo. Ella salió del lugar de comodidad para emprender su propio viaje. Juliana se va a una gran ciudad y dice que el camino no es fácil porque encima la ciudad era desconocida y por si algo faltaba, el dinero, como de costumbre, apenas alcanzaba. Hubo días y noches que el cansancio y la incertidumbre parecían que le iban a vencer, que iban a ser más grande que sus propios sueños. También se nos narra que más de una vez pensó en rendirse, como vos y como yo, y como cada ser humano que cuando se aventura a un nuevo cambio y las cosas no suceden como uno las espera, a veces se cruza esa remota idea de querer rendirnos en cualquier ámbito de la vida cuando se pone difícil. Pero había algo que había sido sembrado en su corazón cuando había sido niña y ella no lo sabía hasta que llegó el momento de experimentarlo, ¿no? Llegó el momento de que ese algo salió a la luz. Cuando ella piensa en rendirse y ve que la vida se le pone difícil, empieza a ser un arma fundamental. Ella recuerda el taller de papá. Recordaba la paciencia de papá, su ejemplo y una forma silenciosa de enseñar sin grandes discursos, entendiendo que en la sencillez se escondían grandes fortalezas. Entonces de pronto un día se mira al espejo y encuentra que sí, la situación es adversa, pero sí también encuentra que tiene un arma poderosísima, la cual le fue infundada en su niñez y que nadie se la podía quitar, ni siquiera la adversidad, ni siquiera los miedos.
El amor, la constancia, la disciplina y los valores que habían sido sembrados en su corazón desde que era una niña fueron fundamentales a la hora de emprender este viaje. Con esa fuerza, Juli siguió adelante. Con el correr de los días, de los meses, de los años seguramente, Juliana, con esa arma tan poderosa, logró terminar sus estudios. Y no solamente eso, el haber salido de su casa terminó pagando con creces su esfuerzo. Porque dice que luego de terminar sus estudios formó una, y note el detalle, el adjetivo, una hermosa familia. Y con mucho esfuerzo pudo darles a sus hijos una vida mejor de la que ella había tenido. También pudo devolver a sus padres parte de todo lo que aquellos le habían dado, convirtiéndose en el orgullo de quienes un día le enseñaron que las mayores victorias nacen de pequeñas acciones repetidas con amor. Bueno, de pronto vemos que Juli se encuentra atravesando las dificultades, pero entiende que tiene un arma poderosísima que le había infundado su papá, esa fuerza, esos valores, esa disciplina, esa constancia sostenida en el tiempo con el amor, la cual le permite abrir puertas tan grandes para recorrer tantas distancias y llegar tan lejos como poder formar su propia familia, tener sus hijos, darle una buena calidad de vida y procurar lo mejor para ellos. Pero ahí no termina la historia. Juliana recuerda sus inicios y sus orígenes. Recuerda a sus papás quizás ya viejitos, ya de avanzada edad, y decide volver a verlos. En alguna parte no se nos narra qué fue lo que les devuelve a los padres, pero quiero creer que por sobre todas las cosas no ha sido el título, ni mucho menos dinero, sino el abrazo y el decirles: miren, acá estoy, acá está mi familia, acá está mi marido, mis hijos, y esto es gracias a ustedes. Esto es a cada clavo, papá, que pusimos en cada zapato, a interminables horas, aún aquellas tardes donde la tempestad era fuertísima y nuestro precario galpón parecía que se iba a caer. Gracias a tu constancia, papá, de no dejarme rendir, de enseñarme más con hechos que con palabras, de ser una persona, un hombre apacible, que me infundaste respeto, valores, disciplina. Hoy tus nietos son el fruto de tu semilla. Quiero creer que esas fueron las palabras de Juliana para con su papá y obviamente para con su mamá. El haberle dado la vida, el haberla apoyado, el haber creído en ella, el haber extendido una mano aún cuando era niña. Se convirtió en el orgullo de quienes un día le enseñaron que las mayores victorias nacen de pequeñas acciones repetidas con amor. A veces no necesitamos tanto ruido. A veces no necesitamos tanta aprobación de los demás. A veces no necesitamos tantas cosas que la gente nos puede decir, sino, como dice la historia, pequeñas acciones repetidas, sostenidas en el tiempo, pero con el condimento especial del amor. Con el paso de los años, Juli
porque así le vamos a decir, comprendió algo que nunca, pero nunca olvidaría. Que el mayor legado de su papá no habían sido las herramientas, claro que no, ni el taller, aún ni siquiera los zapatos que fabricaba. Había sido algo mucho más profundo. Su papá le había enseñado una manera de enfrentar la vida. Porque hay herencias que no se pueden tocar. Que se pueden tocar. Hay otras que solo están en el corazón. Y son esas las que cuando todo parece derrumbarse nos mantienen de pie. Seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado tener un papá o un familiar así. Que quizás no pudo darnos una herencia o un pasar como el resto de nuestros amiguitos o compañeros de infancia. Quizás no tuvimos el privilegio, por así decirlo, de nacer en una familia de alto estatus. Pero me atrevo a decir que seguramente has tenido algún familiar o alguien que el mayor legado que te pudo dar fue su tiempo, fue su enseñanza, fue la manera que él enfrentaba la vida o que ella enfrentaba la vida. Fue su herencia en vida de decir, bueno, quizás no sé leer, quizás no sé escribir y lo único que tengo son mis manos y mi trabajo. Quizás el papá de Juli lo único que tenía era un profundo amor por su familia, por su esposa, por sus hijos. Y pareciera que solo tenía el trabajo. Pero si leemos la historia, podemos ver, y lejos de comparar, que el papá de Juli no solamente era un hombre disciplinado y honrado, que ofrecía un servicio a la gente, sino que también era un hombre que tenía más de lo que él podría haber pensado. Era un papá presente, era un papá que no solamente le enseñaba con palabras, que no eran muchas, sino con hechos. A lo cual Juli, claro, cuando era niña no podría comprender el valor de lo que estaba absorbiendo, pero que a la postre le iba a servir para enfrentar y hacerle frente, valga la redundancia, a muchas situaciones de la vida. Cuando la soledad la atacó, cuando el dinero no alcanzaba, cuando las noches y días de incertidumbre parecían más fuertes que sus propios sueños, salía a relucir aquellas tardes con olor a pegamento probablemente y a cuero, donde seguramente alguna radio con un poco de interferencias yacía arriba de alguna que otra mesa, a un padre de una mirada serena, de un temple y de una sonrisa que transmitía calma, invitándola a que primero ponga el agua para tomar unos mates, mientras él se encargaba de los pedidos de las tiendas y de algunos repartos de la zona. Y quizás, si nos atrevemos a soñar un poquito más en esta historia, Juli era una Juli que llegaba de la escuela, que lograba saludar a su mamá y entre mate y mate que preparaba a su papá le comentaba cómo había sido su día. Que al instante de cebar la primera ronda de mates se pondría su delantal y estaría dispuesta a decirle: ¿en qué te ayudo, pa? Sin saber que entre esos mates, entre esas charlas, entre esos trabajos que compartían, algo más profundo se estaba cultivando en su corazón.
Claro, seguramente el padre ni sabría que lo que estaba haciendo iba a repercutir en el futuro y le iba a ser de gran ayuda para cuando Juli tuviera que enfrentar la vida. El padre solamente le daba lo que él podía. Le daba lo que él tenía y lo que parecía que a su criterio estaba bien. Que claro que no era poca cosa. Era trabajo, era respeto, eran valores, constancia y disciplina, la cual seguramente no todo el mundo dispondría. Pero Juli estaba feliz. Era tal la felicidad que la historia dice que Juli no iba a jugar con sus amigas. Juli elegía pasar su tiempo al lado de su papá. Porque ella podemos creer que entendía que cada tarde seguramente era especial. Que si bien las entregas eran prácticamente las mismas, hasta los moldes de los zapatos serían muy similares. Quizás no tendría una gran variedad ni una gran infraestructura, pero sí había una historia nueva que contar cada tarde. Algo que sucedió en la escuela, algún contratiempo del trabajo de papá, alguna falta de materia prima y, ¿por qué no?, algún reniego que otro seguramente habrá habido. Pero créanme que de eso se trata la vida al fin del día, ¿no? Todos esos condimentos son los que hacen que las cosas funcionen y perduren. Realmente este papá maravilloso que le tocó a Juliana fue quien sin dudas forjó un espíritu y un carácter fuerte que ella no conocía que lo tenía hasta el día que sufrió sus primeras adversidades en la vida. Porque claro, como dice la historia, en un momento ella tuvo que emprender su viaje. Un día ella salió a estudiar para buscar seguramente una mejor vida. Quizás no estaba en desacuerdo con el taller de su papá, pero estoy seguro que con todo lo que vio habrá dicho: yo quisiera aportar algo mejor. Lo que ella no sabía, que allá el mundo le esperaba un montón de dificultades como cada uno de nosotros. Le esperaban desilusiones, le esperaban traiciones, le esperaban soledades eternas, domingos infinitos, cansancios, insomnio y tantas cosas más que seguramente le habrá tocado sortear sola aquellos peores días. Lo que Juli no sabía es que contaba con un arma totalmente poderosa, con un arma que había sido sembrada en su corazón desde muy pequeña, y era el amor. Era el amor al hacer las cosas, era el amor al emprender, era el deseo de nunca jamás rendirse, porque de niña había visto a ese hombre que era su emblema, era su bandera, y lo vio seguramente más de una vez triste trabajando, llorando, quizás enfermo, con gripe, algún dolor de muela, quién sabe, pero con una paciencia y una sonrisa más de una vez que le hicieron creer que a pesar de que los días se pongan difíciles, se podía. Juli vuelve, pero ya no vuelve sola, vuelve consagrada, mucho tiempo después. Ella solamente va con la idea de estudiar, pero la vida y Dios probablemente le tenían preparado otras cosas. No solamente un título, un marido y sus hijos. Ella procura esforzarse para darle lo mejor, aún mejor de lo que ella quizás habría tenido. Pero un día vuelve al pueblito. Un día vuelve al lugar donde la vieron crecer, donde se la vio formar sus primeras
armas donde formó su personalidad, su percepción de las cosas. Se convierte ella en el orgullo ese día de sus papás, de las personas más cercanas, y entiende que las pequeñas acciones repetidas con amor son las que logran hacer grandes victorias. Ese día, y solamente ese día, entiende que el mayor legado que le dejó su papá no fue la práctica tangible del taller, ni las herramientas, ni el capital que podría haber formado ese tiempo, ni aún ni siquiera los zapatos, que probablemente más de uno haya tenido una historia por cada cliente. Lo que a ella la enseñanza que a ella se le había quedado en su corazón había sido algo mucho más profundo. Le había quedado la enseñanza de la manera de cómo enfrentar la vida. Porque volvemos a lo mismo. Hay herencias que se pueden tocar, que son las materiales, que son las tangibles, pero hay otras que podemos llevar en nuestro corazón. Y son esas, creo yo, que las que cuando todo parece derrumbarse, cuando todo parece venirse abajo, cuando la vida parece que se nos pone pata para arriba, son las que nos ponen de pie. Es que yo he cometido, avergonzada, prefiero esconderme para no tener que ofenderte. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía pensar, allí estabas tú para levantarme. ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, tiempo yo no pensaba en ti. Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir, y cuando no podía pensar, allí estabas tú para levantarme. Siempre quise una razón para llorar, siempre quise una razón para existir. Gracias Dios porque me diste esta razón. Me diste una razón para reír, y cuando no podía llover, cuando aquella piedra se movió, después de 4 Y bueno, vamos a ir él revivió.
vamos a ir cerrando este live con esta última canción. Y recordemos que las cosas intangibles muchas veces son las que más van a perdurar a lo largo del tiempo, como el amor, como los valores, como las buenas costumbres. Y probablemente son las que a veces menos importancia le demos, pero son las herencias que podemos recibir de nuestros padres, tíos, abuelos, quien nos haya tocado, que nos críen de chico. Siempre van a ser los valores, los principios, las buenas costumbres los que van a marcar de nosotros una mejor persona. Y ese fue el caso de Juliana que narrábamos, que su papá, esforzándose y teniendo aún una pequeña pyme, lo que perduró en el tiempo no fueron las herramientas, no fue el taller, no fue el patrimonio, no fue el capital, ni aún ni siquiera los quizás hermosos zapatos que hacían. Fue la forma en la que él crió a Juliana, con templanza, con mansedumbre, con conciencia, con valores y con respeto. Y que hoy, esta noche, nosotros podamos reflexionar que lo que hagamos lo podamos hacer desde el amor, lo podamos hacer de la conciencia, del respeto, y que eso sea lo que nos sostenga en los peores momentos de nuestra vida. Te vamos a escuchar Resucítame de Aline Barrios y me voy despidiendo hasta el próximo jueves, ¿sí? Bueno, les mando un saludo muy grande, gracias a todos los que pasaron, los que estuvieron, a los que me acompañaron una vez más. Espero que haya sido mucha bendición para ustedes este live, como cada jueves. Y bueno, primero Dios, el jueves que viene nos estaremos encontrando con una nueva historia, una nueva reflexión para nosotros, para nuestra introspectiva y para dedicarnos un tiempo como cada semana para nosotros mismos. Te mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarme y espero que tengas un buen descanso y un buen fin de semana.